Recording is on. Muy bien, ya estamos grabando. ¿Cómo les va? ¿Alguna rindió cognitiva? ¿Cómo les fue? Buen día. Buen día. ¿Bien? ¿Promocionaron? Sí, bien, así que recontenta. Muy bien, buenísimo. Sí, bien. Ahora el lunes viene aprendizaje, que va a ser igual. Que no era difícil. Bien. Bueno, estuve pensando un poco en hoy venimos como un poco atrasados, ¿no es cierto? Como para poder terminar en los tiempos previstos de la cursada de poder publicar, ¿no es cierto? Tenemos que terminar de pulir los mensajes, ¿sí? Para hacerlo bien. Por otro lado, estaba pensando en cómo conseguir que esto que fundamos de alguna manera se autogestione y se automantenga en el tiempo como una cosa que sea, ¿no es cierto?, propiedad común, o sea, que continúe como una especie de grupo autogestionado, que siga siendo como una especie de grupo abierto cuyo objetivo es concientizar y difundir sobre los efectos nocivos del castigo en la educación o básicamente en la crianza, que el objetivo sea por ahí difundir y concientizar basados en información científica o en información chequeada o de alguna manera, y que esto se pudiera mantener, ¿no es cierto?, como en el tiempo, ¿sí? De que de alguna manera hasta ahora yo estoy teniendo como una especie de liderazgo, de dirección o de conducción en esto, y la idea sería que la retomen ustedes o que la retomemos colaborativamente, ¿no es cierto?, de que el espacio para el grupo lo vamos a seguir manteniendo, probablemente sigamos reuniéndonos semanalmente o quincenalmente o lo que decidamos determinados días en determinado horario, y la idea es que este espacio se mantenga aunque nosotros ya no estemos, ¿no es cierto? O sea, que pueda constituirse como un espacio donde la gente pueda decidir, como un proyecto autogestionado, ¿no es cierto? Como una actividad que pueda servir como de extensión de los conocimientos que tenemos en la facultad o que obtenemos, como una especie de aplicación que pueda ser utilizada por la comunidad, ¿no es cierto? Básicamente, por quien la quiera, y que se mantenga independientemente de las personas que la componen. Me parece que de alguna forma también probablemente es una idea interesante de proyecto cooperativo, que se encuadra en estas incubadoras de extensión que hay. El otro día participé en un conversatorio de la universidad sobre proyectos de investigación que tienen impacto social, ¿no es cierto?, que pudieran, dentro de lo cual lo que estamos haciendo se constituye, sí, como una especie de proyecto experimental. Creo que está bueno que sea de gestión participativa, o sea, no que haya un director nunca, o sea, es como decir, bueno, de los que participan las cosas se resuelven por votación y por mayoría directa, digo, no habría ni reglamentos ni cosas, sino como un grupo que permanentemente se autogestione, que sea democrático en su gestión, donde las cosas se vayan decidiendo a medida que van apareciendo, donde no tenga muchos objetivos ni muchas complicaciones más que contribuir a la difusión de este mensaje, ¿no es cierto?, que es educar sin castigar, a través de los medios tecnológicos o de las actividades inclusive presenciales que existan o que pudieran existir, ¿no es cierto? Es como prever de alguna manera cómo ordenamos esto o cómo lo transformamos en un espacio, como decía recién, que continúe a pesar de, o sea, que sea para quien quiera participar. Pero me parece que es un proyecto interesante de proyectos autogestionados con un impacto, que podrían tener un impacto social y que serían como independientes, o sea, no lo vamos a delimitar solamente estudiantes, sino que también podrían participar docentes que tuvieran interés en este tipo de actividades, ¿no es cierto? No creo que debiéramos restringir esa posibilidad. Sí se constituye como un espacio propio de la facultad, de la universidad, generado, digamos, por estudiantes y docentes de teorías del aprendizaje. Esa sería como su radicación, ¿no es cierto?, inicial,
va a estar instalado, digamos, y va a depender de un dominio del Instituto de Psicología del IPSIBAT, que es un instituto entre CONICET y universidad. Estar alojado ahí le daría cierto grado de, podemos hacer así, de autoridad, ¿no? O de seriedad. Y me parece que es un esfuerzo sumamente interesante, que lo que logramos fue empezar a darle forma, empezar a pensar en lo que queríamos, en elegir un tema, en definir contenidos, en definir cómo lo vamos a hacer, si vamos a usar lenguaje inclusivo o no, a quiénes nos vamos a dirigir, que estamos creando de alguna forma los medios necesarios, las redes, la página de internet, como para poder empezar a hacerlo. Que a lo mejor por ahí apurarlo para que cierre o esté listo en los términos de lo que dura la cursada sería un error, que creo que deberíamos lanzarlo una vez que sintamos, que tengamos la sensación de que está bien, ¿no es cierto?, de que estamos haciendo algo y de que se va a poder sostener, pero para eso necesitamos que ustedes se constituyan también en líderes de este espacio, o sea, que se apropien del espacio, que lo sientan como propio, que lo puedan utilizar no solamente para seguir contactando personas que quisieran sumarse a este esfuerzo. Sí vamos a hacer la tentativa de ver si lo presentamos como una PSC. Lamentablemente estoy coordinando parciales de cognitiva de aprendizaje recuperatorios y esta es una época medio como complicada como para poder hacer. Recién tuve reunión con el programador por otros proyectos que estamos haciendo, que es un congreso de la ACC que se hace en septiembre. Y bueno, conversamos un poco, me preguntó cómo estábamos, le dije que todavía estamos terminando de definir un poco los contenidos y de definir la información que vamos a poner en la página. Él sigue trabajando igualmente con los borradores que tiene y con esas cosas como para que ya tenga un contenido después, para que nosotros lo podamos ver como un borrador. Pero sí me interesaba discutir con ustedes esto, a ver qué opinaban, si les parecía la idea de sostener este espacio como un espacio realmente autogestionado. Digo, como que crearlo de una manera de que nunca nadie personalmente tenga el poder o pueda determinar o pueda mandar sobre lo que se tiene que hacer, sino que sea siempre como un proceso autogestionado y democrático, donde las decisiones se tomen de manera grupal, bien horizontal, ¿sí? O sea, digo, debería tener tipo el club de la pelea, una sola regla o dos reglas, ¿sí? Es como que, bueno, el que quiere venir viene y participa, y las decisiones, no hay reglas, o sea, la única regla que hay es que las cosas se deciden con la mitad más uno, o sea, con la mayoría simple de las personas que participan de cada encuentro. O sea, la participación asegura, de alguna manera, las decisiones que se van a ir tomando, y es un espacio que se va a ir gestionando en función de quienes lo compongan en ese momento particular. Sí creo que deberíamos tener como un objetivo muy claro y preciso para que el espacio no se desvirtúe o no se transforme en otra cosa. Que sí quede muy claro que tenemos un objetivo muy, muy acotado, muy específico y muy sencillo, que es esto, que es promover, difundir, concientizar sobre los efectos negativos del castigo en la educación y sobre formas alternativas de educar sin utilizar el castigo. Creo que por ahí podríamos ponerlo por ahí. Lógicamente, y para comenzar con esta idea de autogestionado, lo que yo digo no es lo que hay que hacer, sino que sencillamente es una propuesta y que ustedes deberían considerarla, enriquecerla, deberíamos discutirla y hasta ahora, digamos, un poco por la dinámica que tiene de que este proyecto se inició adentro de la cursada de teorías del aprendizaje y que su objetivo inicial era aprender teorías del aprendizaje en función a un contenido común. Me parece que ha trascendido, ¿no es cierto?, eso, y que ahora, y lógicamente dentro de este espacio era lógico que yo tuviera una mayor preponderancia o que de alguna manera tuviera un mayor nivel de protagonismo, que creo que ahora deberían apropiarse ustedes, como les decía. O sea, tenemos todos múltiples actividades, tenemos muchas cosas para hacer. Para mí es como mucha sobrecarga tener que ocuparme de todo. O sea, sí es importante que ustedes vayan, como les decía recién, es necesario que lo sientan como propio, es necesario que propongan, que organicen, que decidan, que discutan, que inviten personas, digo, lo que cada una quiera o considere que se debe hacer con este espacio. Entonces, sí tenemos las condiciones de poder generarlo y armarlo como un espacio absolutamente independiente, ¿no es cierto? Sí que tiene una estructura como rara, porque no somos ni un proyecto de extensión, aunque tal vez si en algún momento quisiéramos y nos pareciera interesante, podríamos presentarlo.
Lo de la PCC estaría buenísimo. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar para presentar la propuesta? Sí, tenemos como un formulario que hay que completar con un montón de requisitos. Yo quería en algún momento completarla o copiar o pegar un poco cuál fue el origen, cómo son los objetivos, de alguna manera cómo se gestionaría o cómo funciona. El problema para PSC que en una PCC sí está como muy claro el rol de un docente, donde se debería enseñar, dirigir o coordinar, que por ahí se contrapone un poco con la idea de grupo democrático. Pero lo que podemos hacer es, sí, yo puedo aparecer como docente a cargo, aunque con la premisa, ¿no es cierto?, interna de que la característica de que la PCC no solo tiene como objetivo difundir y promover esta información, ¿no es cierto?, con una base científica, sino que también tiene como objetivo promover la creación de grupos autogestionados y de gestión democrática o participativa que pudieran tener impacto sobre la comunidad, que de alguna manera aseguraran un proceso de transferencia o extensión de los conocimientos que vamos adquiriendo o que tenemos, y que la idea sería que una vez concluida la PCC, o sea, la PCC empieza y termina porque tiene una cantidad de horas determinadas, deberíamos ver que en ese periodo de tiempo, que creo que son para que sea 1 y 2 a la vez, porque el objetivo es que sea 1 y 2, no que solamente ustedes puedan aprender ciertas cosas que tienen que ver con los sociocomunitarios, sino que también eso luego tenga una presencia en territorio, como están diciendo, que podría ser a través de dispositivos mediados por las nuevas tecnologías o en algún momento, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, una participación presencial. Agustina dice que cree que para sostener espacio es necesario que se sumen más personas y la PSC nos ayudaría. Sí, yo pienso que sí, que la PSC también ayudaría, pero también ayuda a él los contactos que ustedes tienen, o sea, es comentar. Pensemos que está bueno que estamos registrando la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que desde el día 1 está todo grabado en video. O sea, hay un registro audiovisual de qué hicimos, de cómo lo hicimos, de cómo viene la experiencia, de cómo fuimos progresando, de cómo fuimos, ¿no es cierto?, generando las cosas. Y en que ustedes pueden invitar, digo, o a ver, una vez que lo tengamos y que le demos difusión, probablemente sea hasta como más sencillo, que sea una PSC, va a traer gente. Lo que pasa es que las PSC traen personas o estudiantes, algunos que tienen compromiso con lo que se va a hacer y otros que solo lo quieren hacer como para resolver y sacarse de encima una instancia administrativa, y generalmente producen como mucho ruido, ¿no es cierto? Porque no laburan, porque no se comprometen, porque no participan, porque solo lo único que quieren es certificar una cantidad de horas, ¿no es cierto? La noticia de presencialidad pronto, aunque sea para prácticas o proyectos como este, todavía no. Sí hay como una especie de propuesta donde se convocó a todos los docentes de la unidad académica a discutir, a charlar o a hablar de cuáles actividades requerían presencialidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, las prácticas, las residencias, las pasantías o algunas actividades que requieren de entrenamiento presencial y que no se pueden hacer virtualmente. El problema es, ahora ya se abrió la vacunación sin ninguna clase de turno para todos los docentes, o sea que los docentes pueden ir. Para los estudiantes yo no sé todavía cómo está. El otro día vi un aviso, creo que fue del MEPS, donde sí estaba abierta por ahí la vacunación sin turno, pero igualmente va a demorar un tiempo, porque básicamente la población de estudiantes universitarios es, digamos, menor de entre 20 y 30 años, ¿no es cierto? Para estudiantes ayudantes. O sea, ¿estudiantes ayudantes o estudiantes? Estudiantes ayudantes, o sea, que de alguna manera formen parte del cuerpo docente. Entonces, el problema no es los docentes, el problema es que vamos a meter 40 o 50 personas en un aula chiquitita de la facultad para que se contagien. Es como, digamos, es un sinsentido, ¿no es cierto? Sobre todo después de todo el tiempo que estuvimos haciendo esto. Sí, por ahí podría existir el retorno gradual, yo calculo que por ahí para septiembre o octubre, donde grupos pequeños como el nuestro sí podamos reunirnos presencialmente tal vez para decidir cosas. Igualmente, este dispositivo funciona bastante bien y además también asegura esto, asegura que llevamos un registro audiovisual de todo lo que estamos diciendo. Y eso está bueno, ¿no? O sea, que todo el proyecto vaya quedando como con una memoria. En vez de escribir un libro de actas, las decisiones
se deciden oralmente, pero quedan grabadas. Después, si alguien tiene dudas, puede ir a revisar la sesión de ese día o la reunión de ese día y ver qué cosas se decidieron. Creo que eso está bueno. Bien. ¿Podemos hacer mensaje de difusión en los grupos de WhatsApp de la Facu una vez que esté más...? Sí, yo creo que sí. Pienso que a ver, nosotros como grupo fundador tenemos el derecho y la responsabilidad de alguna manera de decidir cómo queremos que esto siga. Cómo nos gustaría, que ponernos de acuerdo, que votarlo, que tomar decisiones al respecto. No solamente seguir trabajando por ahí en el contenido, sino también ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las normas de funcionamiento, o las reglas o la dinámica que nos querramos dar de acá en adelante y cuáles van a ser cuál es el momento por ahí adecuado para incorporar más personas, ¿no es cierto? O para abrirlo, o para difundir y para que la gente se sume. Y dependiendo de la cantidad de personas que se sume, creo que vamos a tener que darnos alguna forma de organización o decidir si todos van a trabajar en todo o no sé, o hay personas que tienen ciertas habilidades o ciertos intereses y por ahí quieren dedicarse a algunas cosas particularmente. No sé, creo que todas estas cosas deberían resolverse de manera democrática, ¿no es cierto? Sobre todo para asegurarnos esto, es que este espacio persista más allá de nosotros, ¿no es cierto? Que sea una cosa que quede instalada, que es como un dispositivo que está ahí, que la gente puede ir y participar y hacer cosas durante el tiempo que pueda, que quiera, y con el nivel de compromiso, digamos, diferente que tenga. Me parece que es ver si es posible que esta clase de espacios puedan funcionar. Es casi como un experimento de sistemas de organización humana, ¿no es cierto? O sea, cómo las personas se organizan para llevar adelante una tarea particular sin necesidad de tener estos esquemas piramidales donde siempre hay alguien que manda y alguien que debe obedecer o donde hay alguien que tiene una opinión que vale más que la que vale otra. O sea, es como un experimento realmente no solo de aprendizaje participativo, sino de gestión participativa. Y que a su vez sea un sistema que permita un proceso de transferencia o de extensión permanente con la comunidad. O sea, creo que el objetivo es que esto tal vez sirva de modelo para otro tipo de dispositivos que tengan otros intereses semejantes, pero que sí sirva esta forma de organización o esta forma de gestión o de creación como modelo, ¿no es cierto? Modelo para muchas otras cosas que deberían tener como destinatario a la comunidad, o sea, las necesidades que se detectan, y a su vez para que los estudiantes tengan la oportunidad de participar activamente en tareas representativas y para que también puedan gradualmente empezar a aplicar de una manera concreta todos los conocimientos que van adquiriendo durante su formación, ya desde el momento mismo de la formación y con una forma de devolverle a la comunidad lo que nos da. O sea, no podemos perder de vista que somos una universidad pública y gratuita, que digamos, ustedes tienen la oportunidad de estudiar y yo tengo la oportunidad de trabajar porque nos paga, digamos, la comunidad. Y la comunidad nos subsidia, la subsidia a ustedes y pagándonos a nosotros para que este proceso sea un hecho, ¿no es cierto? Y creo que tenemos un cierto grado de responsabilidad social de tratar de que siempre generamos un montón de conocimientos y tenemos ideas, pero la universidad está como un poco disociada de la comunidad. Creo que este tipo de proyectos son proyectos sumamente interesantes que inclusive después podemos ver a ver si pueden obtener subsidios para pagar costos, no sé, como tener una cuenta de Zoom o tener un canal o publicar cierto grado de información o pagarle a un programador para que mantenga una página o para que genere cosas, que puede ir presentándose inclusive como un proyecto de extensión, pero no un proyecto, o sea, como un proyecto de extensión innovador, vamos a decirlo, o sea, un proyecto de extensión que no presenta una cátedra o un docente, sino que presentan los estudiantes, ¿no es cierto? O que presentamos el colectivo de la comunidad universitaria en el sentido de cualquier persona que esté dentro de la comunidad universitaria puede participar de esto, o sea, como una cosa autogestionada, para acabar un poco con esta cuestión medio como piramidal, de que siempre tiene que ser un docente y siempre tiene que poner las reglas y siempre tiene como que transmitir conocimiento en vez de construir conocimiento con otros, ¿no es cierto? Creo que la idea básica de esto es, estamos en un emprendimiento común en el que todos somos pares, ¿sí? O sea, no hay una distinción de donde algunos tienen conocimientos, digamos, y pueden contribuir desde lo que saben o lo que tienen o lo que pueden hacer,
que son diferentes, pero todos somos iguales en este sentido. O sea, nadie manda ni nadie toma decisiones por sí mismo. O sea, nadie decide nada sin antes tener el apoyo mayoritario de este grupo. Entonces me parece que es una idea interesante, que es una idea innovadora, que es una idea que se ajusta a este proceso que hay o que está sucediendo en la universidad de incubación de proyectos que pudieran ser comunitarios y que de alguna manera también nos va a permitir hacer como una especie de experimento social, o sea, es como decir qué dificultades van encontrando las personas cuando tratan de organizarse o cómo imponen diferentes formas de organización para poder tratar de resolver un problema puntual. Digo, mi preocupación venía en este sentido, en que, bueno, se termina la cursada, se cerraba la experiencia. ¿Cómo hacemos para que esto, básicamente, como les dije al principio, no dependa de ninguno de nosotros, sino que trascienda más allá de las personas, ¿no es cierto? No sé si están de acuerdo, no sé qué les parece, no sé cómo lo ven, no sé si les interesa el compromiso de seguir participando de esto. Bien. María La Paz dice, todos los cambios que trajo la virtualidad son un buen contexto para aprovechar e intentar cosas. Sí, yo creo que siempre es un buen momento y que todos los contextos son buenos para seguir probando y aprovechando e intentar cosas nuevas, cosas que de alguna manera resulten superadoras. O sea, hoy en día el esquema de extensión o transferencia está como determinado por personas que nos dicen o que dicen cómo tiene que ser la extensión. Digo, hay personas que hicieron una norma, la escribieron y dictaminaron cómo tiene que ser una PSC, y tiene que ser así porque, bueno, porque a ellos se les ocurrió. Digo, no fue un tema que se debatió popularmente, llamémoslo, donde todos tuvimos una voz, un voto o una opinión, sino que hay una serie de directivas que siguen esta estructura piramidal y esta serie de jerarquías, asumiendo que el aprendizaje y la enseñanza es un proceso casi unilateral, donde hay un supuesto saber, ¿no es cierto?, que transmite información y una serie de supuestos ignorantes que se van a beneficiar de esa información que les está dando alguien. Bien, Agustina dice que está de acuerdo con la idea de prolongarlo, al menos intentarlo. Yo creo que sí, no perdemos nada. Digo, a ver, lo único que perdemos es una hora semanal, digamos, más algo de esfuerzo adicional que nos requiere en otro tiempo. A mí me entusiasma la idea, me entusiasma de hacer algo así diferente, ¿no es cierto? De ser parte, digámoslo de esta manera, de ser parte de un colectivo que no necesariamente se ajusta a las reglas preimpuestas por la universidad, sino que trata de mostrar cómo sí es posible hacer cosas de otra forma, ¿no es cierto? O sea, una de forma absolutamente autogestionada, participativa, cooperativa, y gestionada de manera democrática. Así que bueno, si ustedes están de acuerdo, empecemos a pensar en esto, digo, también es necesario que ustedes, como les dije al principio, se apropien de este espacio, ¿no es cierto? O sea, no se queden todas siempre calladas o esperando que sea yo el que dice las cosas o el que las proponga, o que esperen a que yo esté de acuerdo como para hacer o motorizar, ¿no es cierto? La idea es que se sientan realmente empoderadas como dueñas del espacio, ¿no es cierto? Y con la capacidad de poder proponer, gestionar, traccionar, ¿sí? Lo que sí tenemos que respetar es esta idea de que somos un colectivo, pequeño todavía, somos una minivan, diría, no todavía un colectivo, y sí tenemos que estar de acuerdo todos en las cosas que vamos a hacer. Entonces, esto es, en calidad, digo, lo propongo como una especie de propuesta que no funciona, digo, si ustedes no están. Sí propongo esto en algún momento libre que tenga, porque la verdad es que estoy preparando la plataforma para todos los parciales, los recuperatorios que se suceden todos en este momento y que tienen que estar sumamente como controlados para que no haya problemas de hacerlo de la PSC. Pero sí les puedo compartir cuál es el formulario, por ejemplo, o la normativa para presentar una PSC, para que ustedes, si quieren, puedan empezar a mirarlo o empezar a trabajar. Puedo publicarla como un documento que compartimos entre todos y lo vamos escribiendo cooperativamente como un Google Doc, ¿no es cierto? Donde decir, che, ¿cómo la presentamos? ¿Qué ponemos? Y todos podemos ir escribiendo y pensando esto. O sea, primero es contar qué somos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos constituimos? O sea, tenemos una historia, no es que vamos a presentar algo que no se hizo, sino que tenemos una trayectoria de meses de trabajo conjunto donde hicimos cosas,
por ahí no todo lo que nos pretendíamos, pero que ya hicimos cosas y contar un poco qué es lo que queremos y ver de cómo lo ajustamos a esto. Entonces yo voy al documento de presentación de esta PSC, a ver, que creo que en algún momento, a ver, la bajé. Igual que habría que definir un poco como qué le tocaría a la persona que va a probar la PCC, porque yo estoy ahora haciendo la PCC 1 y hay mucha gente que no hace nada, o sea, no lo quiero decir mal. No, está bien, es un hecho. De hecho, armamos grupos, tipo, para hacer el trabajo grupal que hay que entregar, y hay un 20% del grupo que nunca habló. En el grupo de WhatsApp nunca colaboró, que nunca hizo nada, y se va a poner su nombre y se va a entregar igual porque nadie quiere generar un conflicto, pero es como, sería un garrón que el espacio estuviera entorpecido por gente. Entonces habría que buscar la forma de motivar un poco y dar como tareas concretas. Pues si no se hace un poco ambiguo y un montón de gente aprovecharía y no haría nada. Sí, yo creo que bueno, que tenemos que pensar en eso. Yo acá tengo el documento, a ver, un segundo, ¿cómo hago para...? Profe, ¿hay alguna fecha límite para presentar el proyecto para la PCC? En realidad, como está todo tan despelotado, digamos, y está todo, y nadie presenta nada, o las cosas están como complicadas, yo creo que, digo, una PSC siempre es bienvenida, como que yo creo que a más tardar por ahí deberíamos presentarla antes del 16 de julio, ¿no es cierto? Como para que entre dentro del primer cuatrimestre y cuando se vuelva a reunir el consejo académico tengan oportunidad de evaluarla y por ahí de ponerla en funcionamiento. Igual, como la PSC, la cantidad de horas que tiene se cumplen muy rápido, digo, porque la cantidad de encuentros que va a tener ya sirve como muchas cosas y hay muchas tareas que se tienen que hacer afuera. Lo que sí nosotros por ahí podemos arreglar como equipo es decir, che, a ver, somos un colectivo que tenemos estas reglas en nuestro grupo como esta forma, pero para una PSC, para participar como colectivo dentro de una PSC, podríamos poner algunas reglas o estipular algunas cosas o piensen que tenemos que tener una manera de poder certificarle a todos los estudiantes que van a participar de esto, que participaron y que trabajaron. Entonces, cuando yo ahora les comparta el documento, ustedes van a tener que mirar y que ver cómo hacemos esto. O sea, de qué manera, digo, está bueno porque las obliga a ustedes también a ponerse en ese lugar. ¿Sí? Sí tiene una estructura medio rara, recuerden siempre eso, ¿sí? A ver, si yo pudiera... A ver si me dan una ayuda. ¿Cómo hago? Yo ya tengo un documento armado. ¿Cómo hago para compartirlo directamente en Google? ¿Desde el Word? No, desde Microsoft Word no se puede. Tiene que ser en Google Docs. Copio y lo pego directamente en un Google Docs que estoy abriendo. Era lo que me parecía. Sí. Bien. Supongamos que... o no sé, a ver si no lo puedo cargar. Mientras estamos charlando, bueno, después lo voy a poner, digo, no perdamos, pero sí hoy, ahora cuando apenas termino la reunión, lo que hago es cargarlo de PSC para que ustedes puedan verlo. Lo único que yo cargué es mi nombre por ahí como docente porque tiene que tener un responsable dentro de esta estructura, entonces yo pongo el nombre por el grupo. Pero cuando lo describimos, vamos a decir esto, sí somos un colectivo, sí esto es cooperativo, sí nos gestionamos, sí somos un grupo, digo, por más que haya un docente responsable para cumplir con la normativa, digo, somos lo que somos. A ver, dentro de docentes o de encargados de las PCC, por ahí podrían aparecer ustedes, pero si aparecen como docentes no las podrían acreditar como estudiantes, entonces les arruinaría esa posibilidad. Creo que una vez que sí hayan cumplido con las PSC, en las sucesivas, si en algún momento la volvemos a presentar como PSC, sí aparecerían como docentes colaboradoras. O sea, también podemos generar un documento en la cual ustedes se adscriben a esta especie de proyecto, ¿sí? Tenemos que ver cómo lo encuadramos, digo, la idea de que sea innovador, de que tenga esta idea de autogestión, de un dispositivo independiente de las personas, como algo que siempre sea autogestionado, no se ajusta a la estructura de la universidad y de la facultad, es como muy rígida, ¿sí? Bien. Bueno, estuvieron haciendo cosas o estuvieron muy ocupadas con los parciales.
es un momento complicado. Sí. Esta semana fue medio imposible dedicarle tiempo. Me imaginé que todos estamos en la misma situación. Es final de cuatrimestre, todos cursan probablemente 2, 3, 4, 5 materias, todas tienen parciales en esta época, todos tienen recuperatorios en esta época, y además viene el llamado de finales también en esta época. O sea, está todo, es como una época crítica para nosotros. Entonces, no se preocupen. Digo, lo que sí tenemos que tener en claro es, no vamos a llegar a lanzarlo o a publicar antes del cierre de la cursada. No porque creo que no vale la pena que nos apuremos después de todo, digamos, el esfuerzo que estamos poniendo en esto. Es como que a mí me da la sensación que estaría bueno salir con cosas que estemos convencidos, que estén buenas, que ya funcionen, que no nos hagan perder continuidad. Digo, requiere todo este trabajo de elaboración anterior o de trabajar internamente antes de poder mostrar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, de contar quiénes somos. Es como, creo que vale la pena por ahí dilatarlo un poco más y decir, bueno, nos tomamos vacaciones en las vacaciones, pero a partir de agosto ya nos seguimos juntando, no sé, en este horario, estos días o en otro que nosotros podamos ponernos de acuerdo. Digo, recuerden esto, todo es modificable, todo es cuestionable, todo se discute y se vota adentro del grupo y todo se decide con la mayoría simple de las personas que están, ¿sí? Porque no podemos quedarnos esperando, por ahí personas que no participan. Digo, esto es como un dispositivo que funciona con los que están en ese momento. Entonces, si la planteamos como una PCC, por ahí estaría bueno, es como decir, che, bueno, la PCC funciona todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, tenemos una reunión presencial o por Zoom o por lo que sea, y en esa reunión se trabaja, se deciden cosas y se resuelven cosas, y la PSC se acredita participando obligatoriamente del 80% de estas reuniones y haciendo cosas, ¿no? Cosas que nosotros deberíamos, ¿no es cierto? O sea, participación activa, ¿sí? Por ahí eso es un problema, porque también en la PCC en la que estoy yo nos dijeron como que no nos podían exigir la participación sincrónica. Yo no sé si eso es algo de la burocracia, digamos, de que es así. Mirá, nosotros, vamos a ponerlo como que para nosotros reunirnos es imprescindible, porque si no nos reunimos y no charlamos y no interactuamos, es muy difícil poder tomar decisiones o discutir, se hace muy tedioso. Es como un tema que por ahí nosotros resolvemos en 5 minutos charlando porque estamos todos acá, discutiéndolo por WhatsApp, lleva todo un día, porque hay que leer la opinión de uno, escuchar la opinión del otro, pensarla. Digo, son como diferentes. Digo, no sería productivo. Entonces, esto es para quienes puedan de alguna manera contar también con los recursos. Digo, tiene una cierta limitación, sí, pero para que funcione requiere que nosotros podamos juntarnos en un tiempo y en un espacio y podamos discutir democráticamente las cosas que vamos a hacer, porque si no, no sería autogestionado de esta manera, me parece a mí, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, sí, está bien. A ver, hay días no venís, o un día se te cayó internet, o no tenés luz, o se te rompió algo, y no participás. Pero, digo, no todos tenemos la cámara o el micrófono o los mismos recursos, e igual participamos activamente del espacio, o hacemos cosas que sí se van viendo. Digo, imaginen que tenemos 2 registros. Tenemos un registro visual, que son las cosas que grabamos, que a veces no funcionan. Eso yo me voy a encargar de gestionar una plataforma que nos permita y nos asegure poder grabar la información y luego ponerla a disposición de otros. O sea, recuerden que todas nuestras reuniones están disponibles en YouTube. Digo, y son públicas. Cualquiera puede entrar, puede mirar lo que hicimos, puede ver cómo funcionamos. Y por el otro lado tenemos un registro escrito, que es el registro que queda en el chat de WhatsApp. O sea, todo eso queda registrado, todas nuestras interacciones. Digo, si alguien quisiera el día de mañana investigar científicamente cómo funcionó este grupo, puede acceder a los registros audiovisuales y a las interacciones a través del grupo de WhatsApp para entender cómo fueron las dinámicas de grupo, cómo se discutieron las cosas, cómo el grupo, yo creo que paulatinamente se va a ir transformando, ¿no es cierto? O sea, cómo en esto que les decía hoy, en la medida que ustedes se apropien de este espacio y, digo, esto es como crítico, es para que esto funcione tienen que sentir que es suyo, tienen que sentir que quieren que esto progrese, tienen que empujarlo, porque si no, nada funciona, ¿no es cierto? No todos tenemos la misma, por ahí, capacidad
o habilidades, ¿no es cierto?, o conocimientos, pero sí lo que necesitamos es ese compromiso, es que ustedes sientan que esto es nuestro, que nosotros lo hicimos, que nosotros lo queremos, que nosotros queremos que esto funcione bien, que siga a algún lado, y todos tenemos que traccionar y tenemos que empujarlo, ¿sí? Porque va a funcionar mucho mejor algo que empujan 7, 8 o 10 personas que algo que empuja una sola persona y el resto acompaña, ¿no es cierto? Sentado esperando a que le digan lo que tiene que hacer. Sí, claramente va a haber personas que tienen más vocación, ¿no es cierto?, de liderazgo, dirección. Sí hay personas que se sienten por ahí más cómodas acompañando o realizando tareas, por supuesto que lo vamos a respetar, pero creo que el mensaje es este, es si nos vamos a embarcar en este proyecto, tenemos que entender que es nuestro en el sentido de que es una cosa que queremos, es una cosa a la que le dedicamos tiempo, es una cosa por la cual no esperamos una remuneración, ni un premio, ni siquiera ni un reconocimiento, que lo estamos haciendo solamente para tratar de que lo que sabemos o lo que podemos aportar sirva para otras personas. O sea, es como un proyecto absolutamente desprovisto de beneficios, digo, creo que esto debería ser, ¿no es cierto? Es difícil a ver sostenerlo, pero, y forma parte también de lo que estamos estudiando, o sea, cómo se generan este tipo de cosas, ¿sí? No sé, si alguno trae, por ejemplo, un documento que dice, che, mira, encontré un paper que habla de proyectos de gestión participativa y cooperativa, o sea, ¿cómo se manejan? Para pensar también, para pensarnos nosotros como un dispositivo que pudiera durar, digamos, eternamente y que pudiera tener este objetivo de que su objetivo sea, esto no genera más beneficio que el placer o que las ganas de participar de algo, ¿sí? Por ahí estoy repetitivo en esto, pero esto es súper importante, ¿no es cierto? Que lo entiendan, que lo piensen, y que entiendan la idea de qué consiste comprometerse y de que no hay ninguna clase de obligación. Digo, para quienes participaron y llegaron solo hasta acá, también está muy bien. Para quienes empezaron animados a participar y luego durante el transcurso, por un motivo o por el otro, se fueron saliendo, digo, también. Hoy somos 7 u 8 o 9, creo, los que participamos siempre sistemáticamente o de casi todos los encuentros. Creo que eso va definiendo también cómo se va conformando, ¿no es cierto?, este grupo. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Sí, esto es, sí tenemos que, o por ahí es esperar a que yo diga, che, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y, no sé, yo pienso que además de haber discutido esto, y si ustedes están de acuerdo, comprometernos en seguir sosteniéndolo luego de que termine la cursada, es seguir trabajando básicamente en el tema de los contenidos. Como les dije recién, ahora cuando termine les voy a compartir el de la PSC y eso va a ser una tarea que tenemos. O sea, porque para nosotros transformarlo en una PSC, ojo, en esta PSC nosotros podemos poner requisitos de ingreso. O sea, ¿qué esperamos que tenga alguien, no es cierto? No sé, hasta por ahí podríamos hacer entrevistas, ¿no es cierto? Y conversar con la gente, como decir, che, vos querés participar de la PSC, pero mirá que esta es una PSC así, no es una PSC común. O sea, para poder participar tenés que hacer esto, o sea, como contarles, o por ahí grabar un video como promocional, creo que también sería como una cosa innovadora, es como decir, porque cuando alguien tiene que elegir una PSC o algún tipo de requisito, uno nunca sabe muy bien de qué se trata cuando se anota, uno solamente por ahí lee un título de una propuesta y dice, che, hago esta, porque bueno, es lo que hay. Por ahí nosotros podríamos tener una perspectiva diferente, donde hacemos una reunión como esta, la grabamos, y le contamos a la gente, che, esta PSC o esto funciona de esta manera. Yo creo que eso entusiasmaría a mucha gente. Y también nos podría decir, si no tenés ganas de laburar o si no tenés ganas de apropiarte o si crees que esto es un requisito administrativo, no vengas. ¿Sí? No, claro, esto es una cosa, entendés, que cuidamos, que queremos y que sí te invitamos si tenés ganas de laburar, si tenés ganas de comprometerte y si realmente aceptás este tipo de funcionamiento. Si no, ni vengas. ¿Por qué? Porque para poder aprobarla vas a tener que venir al 80% de las reuniones, vas a tener que participar. Podemos poner cosas para tratar y también
para nosotros implica un desafío sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el mismo que nosotros pensamos como docentes y ahora se los traslado a ustedes. Es decir, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer o qué clase de requisitos podemos poner para poder preservarlo y para que esto funcione de una manera óptima? Digo, hay que poner ciertas cosas. Esto que yo mencionaba y que alguno de ustedes confirma de que hay gente que se anota en las PSC solo para rendir una cosa administrativamente y que para nosotros no estaría bueno porque representaría un lastre o representaría, sí, como un problema. ¿Cómo hacemos para controlarlo? Digo, imagínense que a nosotros se nos planteara un problema como estos, es como decir, nosotros tomamos un programa, un examen multiple choice. Si nosotros le mostramos o le permitimos a esas personas que entren al examen multiple choice, es como si ya tuvieran las preguntas y no necesitan como estudiar, o sea que en el próximo examen sencillamente van a responder. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para darles una devolución sin presentar el instrumento? Y donde hay mucha gente que su objetivo, digo, es a veces sacarle fotos y distribuir esas preguntas como para que todo sea más fácil. Creo que uno quiere tratar de preservar y cuidar sus espacios para que realmente sean una instancia formativa y además por una cuestión de respeto a los que sí estudian y trabajan, ¿no es cierto? Bien. María de la Paz dice, podríamos poner distintos roles o funciones a los que puedan aplicar, por ejemplo, programadores de página web, diseñadores, investigadores, manejo de redes sociales y divulgación. Sí, yo diría, es como decir, mira, a nosotros nos viene bien personas, ¿sí? Es como establecer, bueno, cuáles son nuestras necesidades o qué clase de actividades realizamos y entonces sí, habría como una especie democrática de distribución de roles para donde uno se siente más cómodo, porque hay alguno que se siente más cómodo por ahí de hablar adelante de un Zoom y de decir cosas, pero atrás tiene que haber un montón de gente que está haciendo el guión, que está ayudando técnicamente para que eso se suceda, que esté preparando las redes, que se encargue de mandar información, otros que busquen y chequeen la información, otros que escriban el guión, otros que se encarguen de la parte gráfica. ¿Sí? Es como darle una organización, pero recuerden siempre, tiene que ser una organización horizontal. ¿Sí? Bien. A Agustina se le ocurrió que también cada 2 semanas tenés que presentar al menos una publicación. Al menos una publicación por ahí implica de que hay que publicar. Y digo, no, a lo mejor es como que si repartimos o asignamos o nos distribuimos democráticamente un conjunto de tareas, uno va a tener que comprometerse así a resolver algo de la tarea a la cual se comprometió. O sea, es como decir, bueno, va a haber uno que va a ser encargado de revisar en la web información o de rastrear información referida a los efectos del castigo o a las formas alternativas del castigo. Entonces, en esa reunión semanal, cada uno debería hacer un breve informe de las actividades que hizo. Che, esta semana, ¿qué hiciste? O en estas 2 semanas, bueno, vos te habías comprometido a que ibas a hacer esto. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? Bueno, bárbaro. ¿Hiciste? Listo, tildado. Hizo. ¿No hice nada? Bueno, no hiciste nada. Está todo bien, no te vamos a decir nada, pero no hiciste nada. ¿Podés recuperarlo? Sí, para dentro de 15 días tenés que traer el doble, o tenés que hacer lo que habías dicho que ibas a hacer, más lo que decís que vas a hacer ahora. Se me ocurre, ¿no? Recuerden esto, siempre. Traten de verme como un estudiante más. Traten de verme como un compañero de ustedes, ¿entendés? Con el que pueden hablar y decirle las cosas que le dicen a cualquier compañero. Olvídense que soy un profesor, ¿sí? Sino que soy un integrante más y soy un par de ustedes. A veces es medio como difícil, pero bueno, creo que después de tantas reuniones uno va... Yo sé que les cuesta, pero bueno, tienen que entenderlo. A ver, digo, soy más viejo que ustedes, pero tranquilamente podría ser un compañero. Y sí puedo aportar y sí me ofrezco a aportar a este dispositivo todo lo que tengo, digamos, a mi alcance o las cosas que pueda, pero si no existe este trato horizontal, tampoco va a funcionar. O sea, no pueden tener ese respeto, digamos, casi, no sé, casi místico, ¿no es cierto? No. Digo, soy lo mismo, tengo los mismos defectos que ustedes, tengo un lado oscuro, tengo un montón de cosas, como todos tenemos, ¿no es cierto? No, y el hecho de que yo sepa más de algunas cosas o tenga más de experiencia en algo no quiere decir que sea mejor o que deba comandar o que ustedes deban acatar. Todas las cosas que yo digo, todas son sujetas a que ustedes puedan decir, pará, dejá de decir pavadas, porque también digo pavadas. Y a veces digo cosas que se me ocurren, ¿bien? Está bien. Cuando terminen de rendirla,
por cómo vienen, creo que todas promocionan, me parece, y las que no promocionan debería presentarse al recuperatorio para aprendizaje todavía no, pero bueno, viendo cómo les fue a las que están cursando cognitiva y que también promocionaron cognitiva, creo que daría como casi por descartado que van a promocionar también aprendizaje y rápidamente se la van a sacar de encima. O sea, una vez que ya está promocionada, ya saben que ya la tienen aprobada, porque el coloquio es una charla informal y no es otra cosa. Pero bueno, creo que de verdad, para que esto funcione, tiene que ser así, tiene que ser horizontal en todo sentido, porque si no, pierde su esencia, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de hacer, de que sea algo colaborativo, participativo y democráticamente gestionado. ¿Sí? Bien. Bueno. Una consulta antes de cerrar. Vi Sí. que Ailén creo que había sido que había puesto el logos con el fondo transparente en todas las publicaciones, que quedó buenísimo, pero estaba pensando, por ejemplo, si yo quiero armar una publicación, Ailén va a ser siempre la que tiene que hacer el contenido en Canvas, por ejemplo. Y capaz que es un montón de peso, y estaría bueno que todas tengamos el acceso al PNG, digamos, al logo Sí. sin el fondo, para así quedar accesible a todos. Sí, lo podemos poner en un drive como un archivo y compartirlo con todos, o podemos mandarlo por ahí directamente por WhatsApp para que lo tengamos, y tenemos que mandárselo también al programador, que justo hoy me preguntaba y me decía, che, ¿tienen un logo? Porque él lo va a usar como para empezar a hacer la imagen, ¿no es cierto?, de lo que tenemos. Entonces sí, esto es todo lo que tenemos es de todos. Pensé en lo que estaba diciendo Agustina, entonces un par de días después de mandar ese mensaje de como que ya había hecho las publicaciones, abajo del todo del documento puse lo que serían las plantillas vacías de varios colores. Entonces, si alguien quisiera armar una publicación, tranquilamente descarga esa plantilla que quiera, que le guste o la que fuera, y la puede hacer, digamos, ya no dependería de mí. Pero me olvidé de borrar ese primer mensaje en donde dije como que sí. No, a ver, está bueno, creo que sí, estaría bueno que además de las plantillas, que es otro laburo que hiciste, también nos mandes el PNG puro, como para que cada uno pueda insertarlo por ahí en otras cosas que hace, qué sé yo, hasta como para que podamos pegarlo en la propuesta de PCS que vamos a hacer, de PSC. ¿No es cierto? Es un logo que nos identifica y todos deberíamos tenerlo para poder usarlo siempre consensuadamente, o sea, ¿no? Sí, el único problema con eso es que, bueno, igual por ahí ustedes lo saben hacer y yo no, pero lo tengo pero solamente con el fondo blanco, no con el fondo como transparente como para poder pegarlo encima de otra cosa como con color. Pero eso le podemos pedir inclusive a nuestro programador que lo haga, o yo creo que editándolo con algún programa de edición gráfica al PNG, podés, apretando un botón, ponerle el fondo transparente. No soy un campeón, pero creo que sí se puede hacer con esas cosas. Digo, yo no entendía el programa, por eso no lo hice yo. Eso, lo único que necesitamos es que compartas el PNG que vos tenés, el mejor que tengas, en el WhatsApp o a través de un Drive y nos avises para que el resto. Esto es siempre, a veces uno piensa, uy, tengo que hacer tal cosa. En vez de hacerla uno, es decir, che, hay que hacer tal cosa, yo voy a tratar, pero bueno, ¿quién más puede? Esta es la gracia de las cosas participativas y cooperativas, es que no, si bien nos hacemos cargos o tenemos un grado de responsabilidad con algo, está todo compartido, porque muchas cabezas piensan mejor que uno, y a veces uno sabe cómo se hacen determinadas cosas, ¿sí? Creo que es esto, creo que una cosa que estamos aprendiendo ahora es cómo se participa de un colectivo donde la participación es horizontal, democrática, ¿sí? Y donde todo se debate, donde no hay reglas escritas, ni estatutos, ni demasiada formalidad. Digo, es como realmente es como tratar de hacer un experimento de autogestión participativa, hasta popular, diría yo, ¿no es cierto? Bien. Tienen todo, Agustina tiene los mails guardados, busco y los paso por WhatsApp y no los buscas. Bien. Sí, esto lo guardamos. Creo que nosotros también tenemos tenemos una cuenta de Gmail, que es la que usamos para todo. Por ahí los mails se pueden siempre reenviar ahí. Todos tienen las credenciales para poder acceder a esa información.
sí en algún momento tenemos que tener un cierto grado de cuidado con las credenciales que permiten acceder a los lugares, que no sé cómo lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque con el usuario y el password de nuestras redes o de nuestra web o de nuestras cosas se pueden por ahí filtrar y quedarían liberados, o sea, que cualquiera, no sé, publique contenido de cualquier tipo. Por ahí sí deberíamos acordar entre nosotros quién o quiénes, ¿sí? Yo diría distribuirlo entre 2 o 3 por las dudas. ¿Cuáles son las credenciales o quiénes son los que se encargan de dar como un visto bueno y de decir, che, esto corresponde o no corresponde, o esto fue lo que se discutió, esto es lo que decidimos, entonces sí, definitivamente lo publicamos? O sea, es como un peligro, porque en estas cosas así cualquiera puede entrar a nuestro WhatsApp y cualquiera puede acceder a la información que ahí tenemos y cualquiera puede tomar las credenciales y el manejo de nuestras cuentas. ¿Sí? Digo, hay tantos problemas, por ahí uno lo piensa, no es sencillo. Y además, es cómo regulamos esto de una manera democrática, cómo seguimos siendo un grupo autogestionado cuando necesitamos tener ciertas reglas mínimas de funcionamiento. Bien. Es lo que establecer objetivos de un encuentro al otro para el momento en que tengamos que establecer una regla suficientemente flexibles para darle continuidad. Sí, creo que la idea además es esta, es como que arrancamos queriendo hacer algo y no sabemos ni dónde vamos a terminar. Sí tenemos una serie de intereses comunes o de ganas o de cosas que nos nuclean y que nos hacen juntarnos. Estamos aprendiendo a cómo hacemos las cosas, estamos discutiendo cuáles son las mejores estrategias o formas, estamos pensando en cómo hacerlo. En este momento necesitamos, como se acaba el marco formal que le da lugar o asiento a este encuentro, era importante que hoy decidiéramos, che, ¿quieren continuar? Vamos a continuar, nos comprometemos en esto, bueno, vamos a seguirlo haciendo. Entonces, ¿nos preocupamos por publicar? No, todavía no, creo yo, y propongo que trabajemos un poco más encima de los contenidos, que aunque esto salga un poco más tarde, no importa. No importa cuándo, lo que importa es que cuando lo hagamos funcione, sirva y de alguna manera tenga los requisitos que nosotros nos fijamos, ¿no es cierto?, cuando decidimos participar de este colectivo. ¿Sí? Yo creo que, a ver, la semana que viene, el lunes se rinde aprendizaje, el martes se rinde recuperatorio de cognitiva y al otro lunes se rinde el otro recuperatorio de aprendizaje. Y no sé cómo vienen con las otras 2 de tercero, que son psicología social y estrategias. Psicología social ya terminó. ¿Terminó? Buenísimo. Sí, estrategias creo que también. Estrategias no sé por qué no la estoy cursando yo en este momento. Sí, ya rendimos, fue el primer parcial que se rindió, así que también el recuperatorio ya debe haber pasado. Muy bien. Entonces tenemos, ¿sí? De alguna manera un poco, digo, si bien está y vamos a tener estas 2 semanas como un poco apretadas, está bueno que nos sigamos juntando el jueves, que para el jueves que viene yo diría, yo ahora voy a colgar lo de la PCS, es ir trabajando algo en esa PCS, ir poniéndole cosas y por ahí el jueves que viene discutir, porque es un documento que tiene un plazo de entrega que deberíamos terminarlo lo antes posible, como para poder presentarlo y que sea evaluado por el Consejo Académico. Y también seguiría, digo, sin pausa, esto es algo como que tenemos que hacer, de ir buscando información. Nosotros todavía, al hecho de ser pocos, no nos distribuimos formalmente una serie de actividades o especialidades. Creo que fue más o menos casi naturalmente donde cada uno fue haciéndose cargo de alguna cosa que le gustaba o que sentía que podía. Por ahí en algún momento y la semana que viene también deberíamos formalizar y decir, che, yo me comprometo por ahí a ocuparme de estas cosas, o sea, como a tener un grado de responsabilidad cumpliendo estas cosas. Si necesitamos a alguien para el tema de programación y revisión de la página web, si necesitamos a alguien para revisión y los contenidos, alguien para imagen de contenidos, alguien que empiece a buscar de manera exhaustiva toda documentación de carácter científico que podamos recopilar, que hable sobre estas formas. Digo, tenemos como una serie de tareas. Entonces ahora, al escribir la PSC, nos va a servir a nosotros como un ejercicio para pensar el dispositivo, ¿no es cierto? Y cómo lo queremos y cómo dividir este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, bien. Bien. Sí, genial. Buenísimo. Entonces, yo ahora
Bien, Natalia dice que se sentiría más cómoda buscando info, pero claro que sí, porque necesitamos que alguien necesite. Es buenísimo, digo, cuando yo hablaba hace un rato más temprano de empoderarse y de adueñarse de este espacio, quiere decir esto, es, che, yo voy a hacer esto, porque esto es lo que a mí me gusta o es en lo que me siento. Acá necesitamos que cada uno dé lo que tiene o lo que cree que puede aportar y para lo que uno cree o considera que es mejor. No es una cuestión de dar permiso, sino que creo que esto, Natalia, es como decir, che, yo me voy a encargar de esto, voy a hacerlo. Si otro lo quiere hacer, también está bien. Digo, no necesitamos permisos, lo que necesitamos son compromisos. ¿Sí? No necesitamos que alguien nos permita algo, sino que necesitamos comprometiéndonos. Exacto. Es esto, es decir, diciendo, che, yo estuve buscando y mirá, encontré este artículo nuevo. Y entonces en la reunión la semana que viene, cuando nos juntamos, uno dice, che, yo estuve buscando, miren, en 3 minutos les cuento, encontré 5 artículos sobre esto, 1 sobre esto, recomiendo este está bueno, ya los voy poniendo en el link, los pueden consultar. Y alguien dice, no, mira, yo ya me reuní con la diseñadora y ya tengo el PNG transparente. Y otro dice, che, yo escribí en la PCC. Digo, esto es como que vayamos buscando una forma de organización natural. ¿Entienden? O sea, es como decir, después vemos si nos falta algo, si hay áreas donde no tenemos, entonces en la PCC diremos, che, necesitamos tal cosa y ninguno de nosotros le sale muy bien o nadie tiene mucha más gana. Entonces nos vendría bien que se sume alguien que tenga ganas de hacer estas cosas. ¿No es cierto? Me parece que es como una manera interesante de poder haciéndolo. Y además la única forma de que una cosa perdure en el tiempo es que haya motivación. Digo, si yo tengo que hacer cosas que me requieren tiempo, que no me gustan, que no me interesan, que no me siento cómodo haciéndolas, que sé que hay otras personas que sí les gusta, que son más buenas, termino dejándolo. Entonces esto es para que sea más fácil y más soportable para todos, necesitamos pensar sobre todo en cosas que vimos durante la cursada, la importancia que tiene la motivación. ¿Sí? Entonces esto es, aunque uno haga un aporte chiquito, no importa, y no son medibles. No, che, yo hice más que los demás, o yo hago y el resto no hacen. Bueno, si tenemos esos problemas, los debatiremos y discutiremos acá. ¿Sí? Esto es importante, es que además sea un espacio que tiene honestidad. ¿Sí? O sea, las cosas se dicen abiertamente, no son personales. Esto es, nos juntamos acá para hacer una cosa. Entonces, cualquier cosa que tenemos que decir, nadie debería tomársela como una crítica personal. Digo, acá lo que es cada uno, lo personal, no se pone en cuestión. ¿Sí? Pero bueno, llevar esta dinámica nos va a costar un poco, como ustedes decían. Todavía yo sigo participando. Si yo no participaría, tal vez ustedes se sentirían más flexibles o adoptarían roles por ahí más directivos, que todavía no se animan. Todavía medio como que piden permiso para hablar o ponen las cosas como sugerencias o esperan que yo casi... ¿Ya cursaron desarrollos? No. En psicoanálisis. Es como una especie de el amo y el esclavo, ¿no es cierto? Es como que salirse de esa posición lacaniana, ¿no es cierto? Acá somos todos iguales, esto es una idea democrática. Bueno, bien, chicas, ¿quieren comentar algo, decir algo antes de que dejemos de grabar y sigamos con nuestra vida y nuestras cosas? Yo creo que asignar tareas un poco más específicas también va a ayudar, porque a veces, o sea, yo por ahí tengo ganas de hacer cosas, pero decís, ¿qué hago? ¿Qué me mando a hacer? Es como un poco todo muy vago. Entonces, decir, bueno, yo me voy a encargar de esto, como que siento que te organiza y te da más ganas, un compromiso. Está bueno, y en esto creo que tenés la libertad de poder hacerlo. Yo, por ejemplo, soy como una especie de ADD, entonces mi atención gira, y si hago siempre lo mismo, a veces me aburro. Entonces, digo, sí me siento cómodo en un espacio colaborativo para decir, che, mira, encontré un artículo, lo agrego, o hablé con el programador y hacer muchas cosas. Hay otros que necesitan, por ahí, como decís vos, bueno, no, yo necesito organizarme y sé que me voy a encargar y entonces necesito... Y está bueno, ¿entendés? Lo bueno es que cada uno busque su forma de organización y lo plantee y diga, che, yo quisiera o voy a asumir la responsabilidad de hacer esto, que no quiere decir que sea la responsable ni la única, sino que, bueno, yo les cuento que voy a trabajar en esto y que entonces quédense tranquilos que por lo menos hay alguien que lo hace. Cualquier otro que lo quiera hacer también es bienvenido, no quiere decir que porque lo hagas vos es solo tuyo. ¿Entienden? No implica propiedad, pero sí implica esto, implica que ustedes revisen sus condiciones, sus habilidades, que tomen conciencia de este proceso metacognitivo de darse cuenta y decir, che, ¿yo para qué soy bueno, buena? ¿Qué cosas me salen bien? ¿Qué cosas me gustan?
qué es lo que me interesa o me gustaría, como decía recién Natalia, ella se siente más cómoda buscando info. Buenísimo. Buenísimo, porque necesitamos, siempre es importante, si alguien no busca información, la cosa se agota rápidamente. Entonces decir, bárbaro, ya sabemos que hay alguien que sistemáticamente va buscando información y nos va contando las cosas que encuentran. Y por ahí, como decís vos, Paz, a vos te interesa por ahí encontrarlo. Bárbaro. Yo creo que en el encuentro de la semana que viene vamos a ir discutiendo estas cosas y le vamos a ir dando un poco más de forma, en la medida también en que por ahí seguimos avanzando un poco con los contenidos. No nos preocupemos si dejamos un poco de lado en este momento los contenidos o el tratamiento de los contenidos, porque para que esto funcione tenemos que organizarnos y que se mantenga. Entonces, los contenidos van a ser el producto final de nuestro trabajo, va a ser un producto que lleva muchísima elaboración, pero para eso necesitamos entender cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a continuar, cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Porque hasta ahora da la sensación como que es algo medio como caótico, no hay un orden del día, no hay una agenda, no sabemos muy bien para qué nos juntamos o cuál va a ser sobre lo que vamos a trabajar. Yo creo que que la reunión se define en función de lo que cada uno trae ese día. Es como decir, che, yo esta semana no hice un pomo porque estuve complicado, pero bueno, estoy acá para discutir y entonces, sí, qué sé yo, Agustina dice, no, mira, yo en realidad trabajé sobre este contenido, Natalia dice, che, encontré este artículo, y ahí se va organizando la agenda del día. ¿Sí? Bien, hoy yo propuse un tema que nos ocupó claramente y nos llevó todo el tiempo, pero que me parecía que era crítico, que era colocar esta idea que tengo yo de que necesitamos, a ver, y sobre todo preguntar acerca de este compromiso de construir este colectivo y de que sea algo que nos trascienda, digamos, que vaya más allá de quienes lo integramos en algún momento particular. Así que bueno, bien, ¿les gusta? Sí, sí, a mí me gusta mucho, la verdad, me parece que es un espacio interesante, me parece que es una experiencia diferente y que me parece que es un intento que podemos hacer para tratar de demostrar que no todos los espacios en la universidad tienen que ser tan piramidales, tan jerárquicos, tan mandados, y que en realidad la relación entre docentes y estudiantes debería ser esta, no debería ser otra, ¿sí? O sea, es mucho más fácil aprender y es mucho más fácil preguntar cuando hay una relación que no es tan asimétrica. ¿Sí? Son ustedes ahora las que tienen... Para mí ser estudiante es como una cosa de toda la vida. Siempre sigo aprendiendo, tomando cursos o formar parte. Uno nunca se olvida. El tema es que ustedes me acepten como estudiante. Que ustedes entiendan... Que puede ser difícil porque en todo el trayecto que hicimos desde que empezamos hasta acá, siempre fue más del estilo piramidal. Y ahora que de repente no, está buenísimo, pero creo que cuesta un poquito por eso, pero... Sí, sí, cuesta, ¿eh? Claro que sí, pero bueno, el desafío nuestro es es aceptar, es una cuestión que viene con la no discriminación, la igualdad, es tanto para arriba como para abajo. Digo, yo necesito que ustedes me acepten como par. Digo, no es solamente que ustedes me ven como profesor, sino que además yo siento esa diferencia, siento esa distancia que ustedes tienen, ese respeto casi como implícito, esa cosa de que ciertas cosas y como lo digo, a ver, me pueden decir, callate, boludo, mirá lo que está diciendo, es una gansada. Sí, me lo pueden decir claramente y con total confianza. No me voy a ofender ni siquiera voy a utilizar mi rol de profesor para ejercer la venganza y la retaliación encima de ustedes porque me dijeron algo que no me gustaba. Sería un payaso y además no tendría sentido esto. Y además es importante que nos esforcemos en lograrlo. En lograr esto, en entender que cómo nos cuesta integrarnos y cómo nos cuesta a veces sobre todo al que está abajo. El que está abajo siempre por ahí se queja del que está arriba, ¿no es cierto? Pero si ustedes no hacen el esfuerzo por integrarme, no hay manera de integración. ¿Entienden? Sí, no sé si es más difícil. En la virtualidad también. Digo, uno puede hacerlo, pero sí tienen que esforzarse en verme como un compañero más que está trabajando con ustedes a la par en este emprendimiento, como que también es de ustedes, que todos tenemos la misma voz, el mismo voto, que todo vale uno, y que todas las ideas deben ser discutidas, porque es un espacio de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, de potenciar ideas, de potenciar esfuerzos, de generar cosas. O sea, piensen lo que estamos haciendo, esto ya no es un requisito, acá nadie va ni por la nota, ni por nada, ni por el dinero, ni por ¿sí? Vamos a decirlo en estos términos, vamos por el bronce o por la sensación de haber podido participar en algo que sirve, que es útil y que queda más allá de que nosotros estemos o no estemos, ¿sí?
No, no va a haber ningún pago. Ni lo vamos a pedir. O sea, una de las cosas que necesitamos es que esto no se mercantilice, ni haya posibilidad de mercantilizarse, para que nadie venga a interesarte con esto para decir, no, che, se gana guita, entonces te copan el espacio. No, esto no te da nada. Lo único que te da es trabajo y te da, digamos, la satisfacción de haber participado gratuitamente en algo que sirve para los demás. Es un acto claramente solidario, ¿sí? Entonces, quienes esperan algún tipo de retribución, remuneración o algo que no sea un reconocimiento que a lo mejor tal vez nunca llega, tal vez la gente hasta nos critica o quiera criticarnos, siempre están los foristas, ¿sí? Vamos a recibir un montón de críticas, va a haber gente que nos va a poner palos en la rueda, va a haber gente que va a decir, claro, pero ustedes sí segregan, sí. Siempre va a haber. Tenemos que también pensar que nos vamos a enfrentar a un montón de escollos y que a medida que lo tengamos, los vamos a tratar de resolver. Bien. ¿Algún comentario más? ¿Algo? ¿No? Bueno. Muchas gracias por la participación. Me alegro mucho de que estén entusiasmadas con la idea de participar y de fundar, ¿no es cierto?, este colectivo que en realidad dentro de una semana o dos deja de ser una actividad de la Cátedra de Teorías del Aprendizaje y pasa a ser un colectivo individual que no responde a ningún espacio claramente definido en la facultad, ¿sí? Bien. Bueno, mucha suerte el lunes en el parcial y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Voy a terminar la grabación. No, por favor, ustedes. Adiós. Nos vemos.